mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 4 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, una producción de Noticias Monumental que ayer cumplimos 6 meses, por cierto, donde pretendemos establecer diálogo, debate, profundidad, análisis. Muchas veces el programa se vuelve didáctico. Digamos que tiene una gran variedad y pues nos ha resultado muy bien, y así es que les agradecemos acompañarnos en vivo en 93.5 FM en todo el país, www.monumental.co.cr en cualquier parte del mundo, y también en Canal 2, la imagen de la radio, a las 8 de la noche. Entraremos hoy a las 7 la tercera emisión de Noticias Monumental, 7:30 en Canal 2 es Hacia la Cosa, a las 8 entra Matices y a las 9:30 entra La Hora que Ortiga. Son las 2:05. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, es el contrabando de medicamentos en nuestro país. ¿Cuál es la legislación? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué se busca a futuro? Hablaremos de este tema que toca directamente, porque yo le apuesto que si usted en este instante va a donde usted guarde las medicinas, no importa dónde las guarde, y abre, ahí tiene medicamentos fijos, tiene acetaminofén o tiene algún medicamento de marcas distintas, o tiene antibióticos, imagínese. Bueno, ahí los tiene, así que a todos nos toca el tema de medicamentos y particularmente el contrabando de medicamentos. Sin embargo, vamos a empezar Matices con un boceto que siempre nos hace nuestra productora Isel Martínez, que es un reportaje muy corto de un estado de situación para hablar de este tema, y regreso para presentarles a nuestros invitados. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. La falsificación de medicamentos es un problema de salud pública en el mundo, y Costa Rica no se escapa de la situación. En la región centroamericana, al año se da un incremento del 13%. Datos oficiales señalan que el decomiso total de medicinas en 2013 superó los 20.000 millones de colones. A junio de este año, el Ministerio de Salud incautó más de 9.000 productos falsificados en el país. Se estima que hubo un incremento, tomando en cuenta que existen entre 4.500 y 15.000 sitios en línea que ofrecen fármacos. A nivel mundial, aproximadamente el 30% de los medicamentos que están en manos de los pacientes son falsos. Los datos podrían aumentar hasta en un 60% para Latinoamérica y África. En relación al tema, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado para que los centros médicos verifiquen la calidad de los fármacos. En vista de las repercusiones del tema en la salud pública, hoy en Matices le daremos algunos tonos del tema. Diferentes colores, diferentes visiones, blancos y negros. Son las 2 de la tarde con 7 minutos. Voy a presentarles a nuestros invitados. Está con nosotros el doctor Esteban Cerdas, coordinador de la Comisión de Ilícitos del Ministerio de Salud. Esteban, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall, y a todo el público oyente. Un placer para el Ministerio de Salud estar aquí acompañándolos el día de hoy. Gracias, de verdad, por acompañarnos. También está a mi derecha don Elías Soleil, él es miembro de la Junta Directiva de AmCham. Don Elías, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, don Randall. Buenas tardes a todos los oyentes. Para AmCham igualmente. Este es un tema que ha sido punto de agenda de la Junta Directiva de la Cámara hace varios años, y es un gusto poder hablar aquí con ustedes. Bueno, y está con nosotros también don Marvin Rodríguez, coordinador de FEDEFARMA, que es la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos. Así es, Randall. Lo pegué bien el nombre. Don Marvin, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, muchas gracias, Randall, por invitarnos a hablar de este tema tan importante. Creo que a todos los que estamos
o todos los que estamos en esta mesa hemos venido de una u otra forma vinculados desde hace mucho tiempo con el tema del contrabando, así que abordarlo en un producto específico también es de mucha importancia para nosotros como federación. Uno siempre escoge, depende del tema, de partir de lo general o lo específico para ir profundizando. Hoy yo creo que lo mejor sería partir de lo general, ¿verdad? Y hablar de contrabando como tal. En general, hay un montón de contrabando en nuestro país. Creo que AmCham, don Elías, ha identificado bien esta problemática que abarca muchísimas cosas, digamos, más allá de la que uno ve, evidentemente, como los discos y cosas así. Hay muchas más cosas que se contrabandean en Costa Rica. Sí, así es, Randall. Es importante que consideremos, en AmCham se tomó la decisión, más o menos como a mediados del 2012, de hacer un sondeo. Se contrató una encuesta porque en Costa Rica no habían datos de cuál era el impacto de lo que en general se conoce como comercio ilícito. Y ahí abarca una serie de productos. Ya citaste el tema de los medicamentos, también agregamos el tema de bebidas alcohólicas, el tema de los neumáticos, las llantas, el tema de propiedad intelectual con discos, con obras literarias, etcétera. Entonces por ahí enfocamos el tema y nos abocamos a la tarea de tratar de generar esa información para ver qué tan profundo estaba el problema en nuestra sociedad. Los resultados de esa muestra nos pues arrojaron una serie de información importantísima, en el sentido de que en Costa Rica no solo tenemos un problema importante a nivel de comercio ilícito, que hay varias formas de comercio ilícito, entre ellas el contrabando, efectivamente, pero además tenemos el caso de lo que es el consumidor. ¿Qué tan claro tiene el consumidor? ¿Qué tan educado está del tema en que está incurriendo al momento de comprar un producto, o que sea contrabandeado, o que sea falsificado, o que es una copia, ¿verdad? Entonces por ahí entramos a analizar esto y se da cuenta uno que el problema tiene unas raíces importantísimas, ¿verdad? Se ha catalogado en términos generales que el comercio ilícito es como el lado oscuro de la globalización. Hay una serie de organizaciones del crimen organizado involucradas en este tema. En la actualidad se da el fenómeno incluso que el narcotráfico ya no paga en efectivo, sino que paga con medicamentos falsificados o contrabandeados. De alguna manera es como un pago en especie que se utiliza al mismo tiempo para el lavado de dinero, y todo un engranaje que existe dentro del bajo mundo que se convierten en verdaderas organizaciones internacionales con cadenas de logística bastante sofisticadas. Entonces ese problema no solo es un problema comercial del sector empresarial, sino que se convierte en un problema de seguridad y salud pública cuando tenemos involucrados temas de falsificación de medicamentos o temas relacionados con alimentos que son ingeridos por los seres humanos. Yo recuerdo que hace 15 años tal vez, ¿sí? Era yo adolescente y fui a jugar a Guatemala y a México. Cuando yo llegué a jugar a Guatemala y después fui a jugar a México, siempre me llamó la atención, ¿verdad? Y era un chiquillo que con los pocos dólares que andaba me alcanzaba para comprar un montón de cosas buenísimas, ¿verdad? Entonces me traía gorras de marca, decía yo, buzos de marca, bolas, ¿verdad? Entonces mi hermano me decía, ¿cuánto te costó? Yo, no me vas a creer, esto me costó 1,500 colones en ese país. Hasta que después, cuando fui a México, venía alguien y me dijo, es que son chafa. Me acuerdo la frase porque yo no la entendí. Y yo decía, ¿qué es chafa? Porque aquí, no sé, voy a poner un ejemplo de una marca que no paga, así que bueno, que no paga patrocinio aquí, Adidas. Entonces aquí uno iba a alguna tienda y decía Laridas, ¿verdad? Entonces le parecía parecido, era parecido, pero en Guatemala y en México decía Adidas. Efectivamente, digamos, decía exactamente la marca, pero no era un producto original. Y entonces había una campaña muy fuerte sobre la falsificación y el contrabando en esos países. Uh-huh. Y yo pensaba que era imposible que llegara aquí. Aquí llegó igual, don Elías. Sí, aquí llegó igual, y por eso uno de los temas que quería
pues que discutiéramos, o por lo menos que tuviéramos sobre la mesa. Aquí hay un claro interés de varios sectores de la sociedad como que convergen en la búsqueda de soluciones. Tenemos al sector empresarial, que evidentemente el sector formal empresarial se ve directamente afectado con este tipo de actividades al tener enfrente a competidores desleales, ¿verdad?, que no están en el sector formal de la economía, ni pagando las cuotas de la caja, ni con planillas establecidas, ni pagando impuestos. Y además tenemos al sector gubernamental igualmente, que tiene un problema de seguridad y salud pública que tiene que enfrentar, y por ahí es donde hay que buscar esas sinergias y áreas de convergencia que menciono. El último acto en que tuvimos la posibilidad de participar ya más activamente a nivel del público fue en diciembre del año anterior, cuando dentro del proceso de mesas de diálogo, esas que abrió el Ministerio de Hacienda de la administración anterior, se hizo una mesa de diálogo sobre comercio ilícito, a la cual asistieron 300 personas más o menos de diferentes sectores de la sociedad, y pudimos tener la ocasión de discutir bastante sobre el impacto que tiene esta actividad para el Estado en términos de impuestos que deja de recolectar el fisco, en temas de no solo impuestos es donde se gasta, es también servicios de salud ante ineficacia o ineficiencia de medicamentos que son falsificados. Hay cosas que realmente alarman cuando se ve que falsifican el medicamento y se usa un componente de cemento, ¿verdad?, para aparentar que es igual al original. Hay una serie de cuestiones, pero entre las que detallo y yo creo que va a ser un tema de discusión de esta mesa, se comentó mucho que hubo una reforma que se hizo en Costa Rica en la cual se subió el umbral económico para considerar que fuera delito el tema del contrabando, subiéndolo de $5,000 a $50,000. Esa subida de ese umbral genera un gran espacio para que se fomente el contrabando que identificamos como contrabando hormiga, que curiosamente los medicamentos ahí son los que más se utilizan, y se baja la percepción no solo del que comete el delito, de que está cometiendo un delito o de la seriedad de ese delito, sino que también el consumidor pues no ve inundado el mercado de este tipo de productos, y al final se maleduca al consumidor teniendo acceso a un producto que es muy barato y no se cuestiona por falta de información de dónde viene, si es real, si es un producto auténtico, en el caso de medicamentos, si realmente es eficaz para la patología que está tratando. Bueno, yo dije gorra alaridas, pero es que la gorra no genera un daño a la salud pública, doctor. Si hay cosas, bienes que se contrabandean que generan un daño a la salud y que son un riesgo para la salud, doctor. Sí, señor, precisamente debido a esta problemática que hemos identificado a nivel no es solo mundial, ya esto trascendió las fronteras y es un problema que llegó a Costa Rica. Nosotros aquí ya hemos tenido casos de productos falsificados que han tratado de ingresar hasta la misma Caja Costarricense de Seguro Social, pero gracias a algunos filtros que existen como el laboratorio de calidad de la Caja Costarricense de Seguro Social, es que se ha logrado identificar y no se ha permitido que pasen a los ciudadanos, como si fue el caso, por ejemplo, hace unos 4 o 5 años que ocurrió en Panamá, que tuvimos casi 200 muertes debido a un jarabe que se le dio a la población a través de la seguridad social, y que la gente empezó a fallecer sin saberse la causa, hasta que se determinó que era a causa de un producto falsificado. Entonces, precisamente por estos motivos es que el Ministerio de Salud, como ente rector de la salud a nivel nacional, ha estado identificando cuáles son las estrategias que debe abarcarse a nivel nacional para luchar contra este problema. Fue así como hace más de 8 años viene trabajando una comisión a nivel nacional coordinada por el Ministerio de Salud, que es la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra los Productos de Interés Sanitario Falsificados e Ilícitos. El nombre está un poquillo largo, ¿verdad? Es un poquito largo, sí, pero es que abarca un problema bastante grande también, ¿verdad? Debieran de buscar una abreviatura. Una abreviatura con acrónimo. Sí, el acrónimo. Ok, entonces esta comisión
se ha creado de una forma de articulación interinstitucional e intersectorial. Hemos buscado cuáles son los actores que intervienen más en el problema de la falsificación y el comercio ilícito, y se han llamado, nos hemos presentado, hemos dicho, bueno, Ministerio de Hacienda, nosotros somos la contraparte de ustedes en el Ministerio de Salud. Conozcámonos. Hemos llamado a la gente de Procomer, hemos llamado a personas del organismo de investigación judicial, también funcionarios de colegios profesionales como el Colegio de Médicos, el Colegio de Farmacéuticos, también hemos tenido de diferentes lugares como Interpol y Instituto Costarricense sobre Drogas. En fin, son más de 20 instituciones que nos reunimos mensualmente para buscar y presentar cuáles son los problemas que estamos teniendo unos con otros, identificados desde nuestras instituciones, y así buscar estrategias para solventar este problema. Bueno, normalmente supongo que cuando uno hace un encuentro de este tipo, intenta hacer un estado de situación. ¿Cuál es el estado de situación en este instante? Bueno, en este momento sí tenemos, antes de hace que unos 3, 4 años se creía que aquí en Costa Rica no existía la falsificación de medicamentos y productos de interés sanitario. Al día de hoy, después de múltiples operativos que hemos realizado a nivel nacional, interinstitucionales, sí tenemos noción de que existen cifras altas. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un operativo, este año otro, Pangea, en el cual Costa Rica ha estado participando. Es un operativo internacional elaborado a nivel mundial, donde Costa Rica participó a través de esta comisión, y se identificaron en cuestión de una semana más de 9,000 productos que estaban entrando a Costa Rica de una forma irregular. Okay. Productos de interés sanitario. Sí, forma irregular es sin los permisos o que vienen falsificados, o abarcaba todo. Abarcaba absolutamente todo. Ahí venían... lo que pasa es que para saber si un medicamento al final es falsificado o no, requerimos de pruebas especiales de laboratorio, por lo cual inicialmente decimos que son productos que entraron de forma irregular. Puede ser que vienen sin sus registros, puede ser que viene sin adulterados, puede ser que vienen falsificados, o que vienen de una forma irregular de entrada al país. Vencidos. Vencidos también, que luego son vendidos, revendidos aquí, ¿verdad? Con otra fecha. Exacto. Yo pretendo igual hacer sentir a nuestros oyentes y televidentes que el programa es muy cercano a ellos, porque todos tomamos medicamentos alguna vez, y nuestros hijos toman medicamentos, y nuestra familia. Ahora don Elías habló de cemento en un ingrediente. ¿Cuáles son los casos, aunque sea internacionalmente, doctor, más conocidos en cuanto a medicamentos que no son medicamentos, o que no son para la patología que se utilizan? ¿Se lo sabe, don Elías? ¿Ejemplos? Bueno. ¿De los medicamentos más? Sí, de las alteraciones más comunes, digamos, porque don Elías dijo, bueno, es que hay medicamentos que tienen agregados de cemento, por ejemplo, en lugar del ingrediente activo, supongo. ¿Qué es lo más dramático que podemos contarle a la población en este tema? Bueno, tal vez de lo más dramático es algo de lo que le comenté hace un instante, que fue los jarabes que se consumieron allá en Panamá, con un químico que se llama dietilenglicol, que no es utilizado en medicina, es un químico utilizado más bien para, entiendo que es algo de aires acondicionados y este tipo de cuestiones, y eso fue lo que se le dio a la población, ¿verdad? Prácticamente en los jarabes que estaban consumiendo, lo cual les producía, en términos de horas, su muerte. Y este caso que intentaron colarle a la caja medicamentos, ¿eran falsificados, del que usted habló anteriormente? Sí, ese caso fue un caso que nos presentó el laboratorio de calidad en alguna ocasión, y nos comentaban que ellos identificaron algunas irregularidades en la fórmula cual y cuantitativa a la hora de hacer el análisis. Llamaron inmediatamente a las personas que traían el medicamento normalmente al país, y les dijeron que eso no lo estaban importando ellos. Entonces ahí fue donde empezaron a sospechar, hicieron toda una investigación, y al final se dieron cuenta que era un medicamento que estaba siendo falsificado. Don Marvin, en el panorama además jurídico, digamos, en el estado de situación, ya vemos un cambio importante que deja un hueco de $45,000 para contrabandear, que es el cambio del piso, digamos, de contrabando de $5,000 a $50,000. Pero en este instante es delito contrabandear medicamentos.
Sí, ahí es parte de lo que hemos estado trabajando en la comisión que coordina el Ministerio de Salud. Nosotros habíamos presentado como comisión hace alrededor de unos 3 años, 4 años casi, un proyecto de ley para efectivamente tipificar esto como un delito, porque actualmente no está tipificado. La discusión se atrasó en la Asamblea, es decir, este proyecto no ha sido discutido en la comisión. Nosotros como comisión y específicamente como FEDEFARMA hemos estado insistiendo mucho en reactivar la discusión del tema. Hemos estado hablando con las autoridades, de hecho con el viceministro de la Presidencia tuvimos un acercamiento y eso hizo que reactiváramos la discusión en la comisión, porque cada 4 años los proyectos vencen, ¿verdad? Y se archivan, y en este caso específico lo que estamos presentando es una moción para reactivar la discusión. Ahora, el tema sí hay que hablar del proyecto propiamente en términos de hacerle algunas modificaciones que tal vez en ese momento no se pensaron, y inclusive la semana pasada 2 diputados, don Solís y ¿cuál fue el otro, Elías? Don Rolando González, sí, de Liberación, presentaron un nuevo proyecto inclusive para subir este umbral, ¿verdad? Para bajar este umbral más bien, y en ese sentido creo que ya la discusión se está poniendo nuevamente en la Asamblea. Aquí habría que ver, y eso es lo que estábamos discutiendo ayer en la comisión, de si se debería discutir solo un proyecto, ¿verdad? Que integre los 2 temas que estamos incorporando en los 2 proyectos, porque pareciera que el Ministerio de Hacienda también está elaborando una nueva propuesta, ¿verdad? Y creemos que todos vamos en la misma dirección, y aquí retomo las palabras de Elías en el sentido de que tenemos que coordinar interinstitucionalmente, ¿verdad? Para que un proyecto de estos, o una intención, ¿verdad? Que es buena en el sentido del objetivo que queremos lograr, llegue a su buen término. Entonces me parece que las posiciones, digamos, las instituciones y nosotros desde el sector privado estamos caminando en este momento en la misma dirección. Todos estamos preocupados por el tema y creo que estamos pensando igual. Entonces, en ese sentido, me parece que la discusión debe ser más conjunta en la Asamblea para lograr, digamos, finalmente que se pueda penalizar esto y que se pueda incluir esto como un delito. Si hoy a mí se me ocurre falsificar un medicamento, lo traigo. Vamos a ver cuánto traigo. Me traigo un cargamento de $42,000. ¿Qué me pasa? ¿Me quitan el medicamento? No, eso es un tema. No, Eso es un tema muy importante, porque yo desconozco cuál fue la motivación detrás de la decisión que subió el umbral. Okay. Lo cierto es que al subir el umbral se genera un espacio mucho más amplio, ¿verdad?, para que se fomente el contrabando. O sea, en lugar de desincentivarlo, lo incentiva por un lado. Se despenaliza el acto, ¿verdad?, al momento de ampliar ese umbral. Y eso, ¿qué es lo que pasa? Que el que comete el ilícito, lo que se ve expuesto es una sanción administrativa, simplemente una multa. Entonces aparenta no ser algo, o sea, el nivel de riesgo para el delincuente es muy bajo. Entonces en ese sentido creo que fue una decisión desacertada. Yo supongo, insisto, no conozco la motivación de subir el umbral, pero supongo que es algo que sucedía en el pasado en instituciones como la Contraloría y la Procuraduría, que se veían abrumadas por tantas consultas y trámites que les caían, entonces por ahí hacen filtros. No sé si eso era un caso así muy similar, de que el volumen de denuncias era muy alto y había que hacer un filtro, pero el filtro subiendo el umbral creo que produjo todo lo contrario. Aquí lo que hay que hacer es tomar medidas de política pública que desincentiven al delincuente a meterse en temas de contrabando. Yo soy del criterio que hay que trabajar como en tres áreas. Una es el tema de las sanciones. El otro tema, y muy importante, y creo que
para mi criterio, uno de los más importantes es el tema de la capacitación al consumidor en general. Es decir, que el consumidor tome conciencia de lo que está comprando. Y aquí me parece que el sector nuestro tenemos que, en conjunto con el Ministerio de Salud, tenemos que hacer varias acciones para que cuando un consumidor adquiera o va a adquirir un medicamento tome en cuenta una serie de aspectos, ¿verdad? Y que efectivamente ellos mismos velen por su seguridad. Nosotros tenemos que hacer y esa labor conjunta. Y un tercer aspecto tiene que ver con los controles, digamos, no solo la sanción, sino los controles, tanto en aduanas como la verificación propiamente en el mercado, que tienen que hacer las diferentes autoridades. Sí, pero si me permiten, volviendo atrás al tema del umbral, el impacto a nivel de sociedad, que yo le veo que es más serio, es que subiendo ese umbral, el delincuente o quien comete, por ejemplo, no vamos a calificarlo peyorativamente, pero la persona que comete el acto de defraudación, de contrabando, etcétera, ya no se ve a sí misma como un criminal, se puede estar viendo a sí misma como un empresario dispuesto a asumir un riesgo de que le cobren una multa. Sí. Entonces se está generando una actividad que de por sí, que por un monto, por una determinación de un umbral económico, algunos son delincuentes y otros no. Y ahí es donde se abre todo ese espacio para que más bien se incentive el comercio ilícito en esa modalidad, porque el comercio ilícito en realidad tiene varias modalidades y ya hablamos de unas, y una es bueno que lo tengamos contextualizado en la discusión más general del problema. El bien que estamos hablando de falsificaciones, que es un elemento. Estamos hablando de productos genuinos que ingresan al país sin pagar impuestos, que es otro tipo. Y el tercer sabor de comercio ilícito es el producto que no está autorizado para el comercio de los hombres y que se vende, que eso ya es el tema de, por ejemplo, el comercio de drogas, de estupefacientes, todo eso ya que tiene que ver con narcotráfico. Entonces estás hablando de una gama muy amplia, que es este comercio ilícito, y por eso es que se necesita definitivamente eso que don Marvin hablaba, de identificar esas acciones que conjuntamente podamos complementar los esfuerzos de la empresa privada con los esfuerzos del Estado. Pero entonces, antes de irme al primer corte, para hacer un estado de situación y venir a hablar de hacia dónde, digamos, podemos irnos, si yo falsifico medicamentos, traigo medicamentos genuinos escondidos en trailers, o les cambio la fecha de vencimiento por un monto de $42,000, hoy me expongo como empresario, o solo, a una multa. No se me mancha mi hoja de delincuencia, no voy a un juicio, no voy a la cárcel. No es penal. No es penal. 2:30 en punto. Vamos a ir a la primera pausa aquí en Matices y regresamos con más. Gracias por acompañarnos. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Son las 2:35. Gracias por estar con nosotros en Matices. Estamos hablando hoy de contrabando, particularmente, después de hablar en general del contrabando de medicamentos y particularmente del daño a la salud. Sin embargo, nos explicaba el doctor Cerdas fuera de micrófonos que hay una diferencia, y como nosotros pretendemos además no solo generar análisis sino aprender de cada uno de los programas, hay una diferencia entre los términos, doctor. Sí, claro, les mencionaba que con respecto a estos términos creo importante aclarar antes de seguir, para no prestar a confusión al público, en cuanto a los términos de contrabando, defraudación fiscal y falsificación. El contrabando, vamos a hablarlo de un término más popular para que lo entendamos todos, es cuando traen productos al país y se están saltando absolutamente todos los controles existentes, o sea, lo traigo de atapadito, como dicen, ¿verdad? La parte de defraudación fiscal, ya ahí traigo productos, pasan esos productos por todos los controles, sin embargo, algunos de ellos los reporto y otros no los estoy reportando.
Y por la parte de falsificación, son productos fabricados y etiquetados con el afán de engañar en cuanto a su origen, su identidad y su historial. Entonces ahí ya vemos diferencias entre un concepto y otro, ¿verdad? Ustedes saben cualquiera de estos, pero particularmente los de contrabando que vienen desde el extranjero, ¿por dónde entran? ¿Tienen una idea? Digo, si supieran estaría tapado ya, pero ¿tienen una idea de por dónde vienen? Bueno, nosotros en los diferentes operativos que hemos realizado en el país, hemos identificado que por las fronteras terrestres se da un contrabando de hormiga. Muchos de las personas que transitan en autobús o en carro también traen en el autobús, dentro de sus maletas, traen un poco de productos para acá, para el país. Y también hemos identificado camiones que vienen revueltos dentro de sus cargas, medicamentos en condiciones que no son aptas y que definitivamente el medicamento no se puede tomar después de venir así, ¿verdad? Pero los controles no son tan, en fronteras, particularmente de tierra, no son tan fuertes. ¿Han detectado alguna debilidad en este punto? Yo recuerdo alguna vez, por ejemplo, en el río San Juan, particularmente en los Chiles, uno se baja de la Panga, sube y entonces uno sale caminando hacia el sur, ¿verdad? Y hay alguien que le dice, hey, no, es que el Ministerio de Salud queda a la izquierda y Migración queda al otro lado. Entonces, si usted sigue recto, no pasó ni por salud ni por migración, por ejemplo. Yo sí creo ahí, Randall, de que el tema de los controles en frontera hay que fortalecerlos. De hecho, los gobiernos han venido haciendo un esfuerzo por invertir hasta en la parte tecnológica, ¿verdad? Para poder identificar contrabando a la hora de pasar las fronteras, pero ahí hay que hacer nuevamente un esfuerzo conjunto interinstitucional para poderlo hacer, porque ahí entra la parte de aduanas, entra migración, entra inclusive el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura. Hay que hacer una inversión, hay planes para fortalecer nuestras aduanas, pero creo que sí hay que hacer un esfuerzo, y ahí el sector privado nuevamente tiene que apoyar esas acciones, porque mucho entra por ahí. En el caso de medicamentos no tanto, ¿verdad? El caso de medicamentos es mucho hormiga, pero sí también entra algo por las aduanas y por los puestos fronterizos. Pero en el caso de los contenedores, no sé, en Limón, en Moín particularmente, se han detectado cargamentos de cocaína, ¿verdad? Pero se han detectado cargamentos de cocaína, por ejemplo, gracias a las revisiones caninas que se hace, o a unos arcos nuevos que hay en los puertos. Pero, por ejemplo, ¿cómo se detecta el medicamento cuando es a muy pequeña escala y viene mezclado con otro cargamento enorme dentro de un contenedor? Sí, en ese sentido es por lo que el Ministerio de Salud ha estado tratando de juntar esfuerzos, porque vemos que hay bandas organizadas que se están dedicando a cometer estos delitos. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer como Estado? Tenemos que unir a todos los sectores que están involucrados, aliarnos, buscar estrategias para actuar en conjunto, en bloque, e identificar y después atacar esos problemas. En ese sentido, el Ministerio de Salud ha estado articulando todas estas instituciones para que compartamos las experiencias, qué es lo que viene haciendo cada institución, qué ha identificado cada institución al respecto de este tema, y no trabajemos de una forma independiente. Trabajando de una forma independiente, probablemente se vengan abajo operativos que está realizando otra institución del mismo tema. Entonces ahora lo que hacemos es aliarnos, preparar bien un operativo, compartir experiencias, estrategias, montar una estrategia operativa y empezar a actuar, porque de una forma desarticulada no se logra absolutamente nada. El Ministerio de Salud ha notado que es un tema, la parte de medicamentos es una parte, y productos de interés sanitario en general, es una parte muy técnica, por lo cual hay tal vez debilidades en otras instituciones que el Ministerio de Salud puede tener fortalezas, y en la parte de operativos puede que otras instituciones, como lo son Policía de Control Fiscal, Fuerza Pública, tienen mucha fortaleza, y el Ministerio de Salud tal vez, como no es su fuerte, la parte operativa, ¿verdad? O sea, me refiero a operativos, la parte policial. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Unir los esfuerzos para que tanto Policía de Control Fiscal como Fuerza Pública, instruirlos a ellos con respecto a qué es un medicamento que no está cumpliendo con la regulación nacional, para que ellos puedan identificar fácilmente, aunque a veces no es tan fácil, ¿verdad?,
estos productos que vienen de una forma irregular al país. Cuando nosotros decimos bandas organizadas, yo creo que por una cosa de cultura uno se imagina al tipo de la esquina asociado con dos tipos más en la cuadra que venden poquito, y esto no es una banda organizada, es una empresa logística criminal enorme, don Elías. Usted lo dijo al puro inicio del programa, tienen una logística, tienen inclusive administración, tienen una distribución de funciones. Sí, es impresionante no solo la sofisticación en términos de logística, sino la presencia internacional que tienen las bandas organizadas. Y definitivamente se diversifican con una facilidad enorme al hacer una copia y sobre todo incursionando en temas como fármacos, ponen en riesgo la seguridad de las personas en los países en que incursionan, y cada vez se hace más frecuente utilizar ese método para financiar otro tipo de labores del crimen organizado, como tiene que ver, como es el caso del narcotráfico, como es la trata de personas. Entonces se van como mezclándose. Ahí sí estamos hablando de un círculo vicioso que se fortalece a través de las actividades. Una de las cosas importantísimas una de las aristas del tema que necesariamente hay que analizar, y yo creo que don Marvin lo mencionaba al principio, el tema de la educación del consumidor. Cuando se hizo en AmCham el primer sondeo, la primera encuesta para ver cuál era la percepción de los costarricenses, de la sociedad en general, de este tipo de actividades, llegamos a tener unos datos que impresionan. O sea, el 53% de los costarricenses admite haber adquirido algún producto falsificado o de contrabando. Puede ser de todo tipo. Ahí estamos hablando de medicamentos, cosméticos, perfumes, aparatos electrónicos, cigarrillos, licores. La amplia gama, el 53% de los costarricenses ha aceptado que ha consumido, que ha comprado. Para el consumidor costarricense lo importante es el precio y el ahorro que se tenga al comprar ciertos artículos. No importa su procedencia ni la forma en que se compre. Entonces ahí estamos hablando de valores sociales, ¿verdad? Que tenemos que ver cómo se refuerzan, y que la política pública que diseña un gobierno no solo se refiere a la represiva, sino también tenemos que ver cómo hacemos para entrar desde edades muy tempranas en generar esa conciencia de que hay que pagar impuestos, de que hay que comprar artículos genuinos, de ser un ciudadano correcto. 9 de cada 10 entrevistados consideran que el contrabando es común o muy común en el país. Estamos hablando del 90% de la población encuestada. 49% de los consultados señaló que el contrabando hormiga es tan grave como el que ocurre en los establecimientos comerciales. Y luego los costarricenses reconocen las consecuencias negativas que esta actividad ilegal en general afecta a la sociedad, porque no ingresan impuestos al gobierno, el 32% considera eso, detiene el desarrollo del país, el 27%, promueve la delincuencia y la inseguridad, debilita industrias y empresas establecidas y aumenta el peligro del narcotráfico en el país. Entonces son una serie de cuestiones que no solo impactan seguridad y salud pública, sino que también te impactan el clima de negocios en el país y la seguridad jurídica que necesita una empresa para desarrollarse. Pero además, don Marvin, disculpe, la pregunta puede parecer un poco pedante, pero ¿a quién se le ocurre comprar un medicamento en la calle, por ejemplo? Sí, ese tema lo quería ahorrar yo y un poco en la elección que planteó Elías sobre el tema de seguridad, y quiero devolverme un poquito. En el caso de FEDEFARMA específicamente, que es una federación de la industria centroamericana, nosotros FEDEFARMA lo compone 16 compañías que son laboratorios internacionales, y me devuelvo por el siguiente tema. Estas empresas, uno de sus objetivos es, en primera instancia, facilitar o permitir el acceso de medicamentos innovadores al consumidor, o llamémosle paciente. Y para llevar esos medicamentos hacia el consumidor o el paciente, esta industria primero hace una investigación y desarrollo muy cara, digamos muy cara. Estamos hablando que poner un medicamento puede costar hasta $900 millones, poner un medicamento en el mercado. Y estamos hablando no solo de precios de inversión, sino que estamos hablando de tiempo. Puede llevar hasta 15 años. Y en estos
en estos análisis, en estas pruebas que se hacen para poder llevar el medicamento, ahí tenemos pruebas de calidad, pruebas de seguridad y pruebas de eficacia. ¿Y qué pasa entonces? Digamos, toda esa inversión y todo ese proceso que se tiene para poder llevar un medicamento que sea efectivo al consumidor, ¿qué pasa, digamos, cuando se ve afectado por un comercio que no cumple con todos esos procesos? Porque además es una empresa que tiene, un sector, perdón, que tiene que cumplir con registros sanitarios muy estrictos. Es decir, aquí en realidad hemos llegado a niveles estándares muy altos, que nos parece que está bien. A veces nos quejamos un poquito del proceso, que es muy lento, pero en realidad los estándares tenemos que defenderlos. Y también aquí los sectores invierten, digamos, vinculados con la comercialización de medicamentos, invierten en buenas prácticas de almacenamiento y distribución. Entonces, todo eso es para asegurar un producto que sea eficaz y que sea seguro al consumidor. Entonces, cuando yo no entiendo, y ahora sí, la pregunta suya, yo no entiendo por qué y es falta de que nosotros apoyemos en la educación, ¿verdad? Sí. Porque los consumidores no compran, o los pacientes se les aconseja, y eso es parte de las campañas que tenemos que hacer en conjunto con el gobierno, que los medicamentos se adquieran en lugares, en establecimientos debidamente acreditados para eso. Y entonces, si efectivamente se compran productos que no cumplen con todo este proceso, estamos poniendo en riesgo nuestra salud. Entonces no es un tema de un producto cualquiera, ¿verdad? Es un tema que afecta nuestra salud. Entonces, en realidad, trabajar en la seguridad del consumidor es nuestra prioridad como representantes de 16 laboratorios. La innovación en todos estos productos es la clave. Nosotros, estos laboratorios están innovando constantemente. Y finalmente, digamos, el objetivo es poner en el mercado productos seguros, y no entendemos la razón, digamos, de que la gente se arriesgue por su salud de adquirir productos que no tengan el ingrediente activo, por ejemplo, ¿verdad? A veces es muy difícil, y no hay que echarle la culpa al consumidor en general, es muy difícil identificar las diferencias entre un producto innovador, o un producto de marca, o un producto que cumple con todos estos procesos, con un producto falsificado. A veces son diferencias en el empaque muy mínimas, ¿verdad? Estamos hablando de una letra más grande, ¿verdad? A veces puede ser el tema del frasco, que el frasco es un poquito más pequeñito, ¿verdad? Entonces uno va a un establecimiento, ¿verdad? Y regularmente no se fijan esas cosas. Sin embargo, nuevamente, el consejo es establecimientos debidamente si uno con permiso, ¿verdad? Para hacer eso. Si uno va a una farmacia, eso no debería pasar. No debería haber medicamentos. Son establecimientos debidamente autorizados, ¿verdad? En principio no debería pasar. Porque yo vi que ahí tenía algo en el buche el doctor. Sí, en teoría yo creo que aquí yo necesito hacer otra aclaración desde el punto de vista de salud, con respecto a un concepto que a veces la gente también tiende a confundir. Estamos hablando y tenemos representación, como esta comisión es tan incluye tanto, ¿verdad? Tan integrada. Tenemos parte de, tenemos a la industria transnacional y a la industria nacional. Un concepto importante también cuando hablamos de, en este caso, medicamentos falsificados, la gente a veces los llama copia también, es cuando hablamos de productos de patente, ¿verdad? Que es el original, o productos genéricos. Cualquiera de los dos se puede falsificar. No están exentos, ¿verdad? No, y cualquiera de los dos cumple con los procesos de registro. Ambos cumplen con todos los procesos. El Ministerio de Salud regula tanto productos de patente como productos genéricos. Por lo tanto, no hay que confundir el tema de falsificación con una copia, de que los genéricos son una copia. Estamos hablando aquí que los medicamentos pueden ser
estos de patente, estos otros genéricos. Sin embargo, ambos pueden ser falsificados, ¿verdad? Sí, porque aquí yo lo quería decir porque estamos recibiendo muchos comentarios en Twitter. De hecho, iba a abrir la línea ya. 905-222-0000, 905-222-0000. Si alguien quiere hacer alguna consulta, hoy tenemos a don Marvin de Fede Pharma, que además es economista. Así que pueden plantearle sus preguntas, don Elías de AmCham y el doctor Cerdas también del Ministerio de Salud. Entonces vamos a habilitar la línea 905-222-0000 por si ustedes necesitan o quieren hacer alguna consulta sobre este tema. Pero ahí en Twitter les decía, porque Martín Brenes dice, en este país el que tiene puede pagar y el que no le alcanza tiene que choriciar porque si no, no tiene. Díganle eso a los pobres. Y aquí yo quiero hacer referencia a lo que decía el doctor. Normalmente los genéricos son más baratos que los originales. No son originales, son patentados. ¿Cómo se dice correctamente? Innovadores. Bueno, innovadores. Y no estamos diciendo nada de los genéricos, estamos hablando de las falsificaciones, de los que son de mentira. Exactamente. Después dice Ruth, ¿cuánto de lo que venden en los bulevares en pleno San José a vista y paciencia de autoridades es contrabando? Bueno, un montón de cosas. Yo no entiendo cómo usted no compra una película falsificada porque salen cabezas y compra un medicamento falsificado, si se puede morir. Sí, en cuanto a este comentario es muy importante lo que nos están diciendo, porque en muchas ocasiones vemos gente que está trayendo, antes esa no era la cultura en Costa Rica, no se veía tanto. Ahora estamos viendo que se están copiando malas costumbres de otros lugares y empezamos a ver en los bulevares personas vendiendo productos que lo más seguro es que sean falsificados, que tengan alguna adulteración y que sean riesgosos para la salud. En cuanto al tema de medicamentos, lo que se le recomienda a la población es que no compren medicamentos por internet, que ahí no sabemos qué es lo que les están vendiendo. No habíamos tocado ese tema. Que eso es un tema muy importante en la parte de falsificados e ilícitos. Y la otra es que no compren medicamentos en la calle. Para eso hay farmacias autorizadas que tienen un regente farmacéutico, que el Colegio de Farmacéuticos está encima de ellos y que tienen que cumplir toda una normativa. Entonces tenemos más seguridad del producto que estamos adquiriendo en una farmacia. Le robo unos instantes, hay 5 llamadas en espera. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Vamos con la primera llamada. Listo. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Bueno, vamos a la que sigue. 2:53. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gracias, mi nombre es César Tapia. Don César, gracias por llamar. Adelante, por favor. Sí, hace un rato escuché que se mencionaba acerca de un cambio que dio la legislación de pasar de $5,000 a $50,000. Yo quisiera preguntarle a las personas que lo acompañan ¿qué está haciendo la comisión para revisar eso? Porque efectivamente coincido con usted que lo está entrevistando de que eso creó un gap muy grande de oportunidad para los que están contrabandeando todo. ¿Cuál es el siguiente paso para paliar este problema? Gracias, don César. Nada más déjeme salir de las llamadas, vamos apuntando las dudas. 2:55. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Hamid Halum, se me cortó la llamada, me quedé en espera. Gracias, adelante, por favor. ¿Se puede ya? Sí, adelante, por favor. Sí, bueno, mire, el tema que están tocando ustedes es sumamente importante, pero creo que lo están enfocando nada más en la parte de la medicina y otras áreas. Y realmente el grosso de este tema es la ropa, el calzado. La realidad es que es el consumo diario del costarricense. El país está inundado del contrabando y no se escucha a nadie hablar de esos grandes números, que es un comercio totalmente desleal en contra del empresario formal del país. Me gustaría que lo toquen desde ese ámbito. Muchísimas gracias. Gracias, caballero, por compartir con nosotros su preocupación. 2:56, y les decíamos que estábamos recibiendo llamadas. Ahí está. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Andrés Fallas. Don Andrés, gracias por llamar, adelante. Gracias, muy amable. Saludos a los invitados. Gracias. Bueno, el comentario mío va dirigido a esto. En parte, digamos, se habla mucho de hacerle la recomendación, en parte de la educación a las personas de que no incurran en ese tipo de situaciones con respecto al contrabando. Y específicamente hablando del tema de medicinas o medicamentos, ¿qué hace el gobierno, digamos, con el tema de la reducción del costo que tienen esos productos acá en el país? Cuando sabemos que en países de Centroamérica la venta de productos farmacéuticos son mucho más baratos que los que nosotros tenemos acá. Entonces muchas veces inclusive hay personas que tienen que cruzar la frontera para conseguir tratamiento para sus familiares
o recurrir a alguna persona que los traiga de afuera para poder reducir esos costos. Entonces yo creo que el gobierno le manda como un doble mensaje al costarricense, aparte de la, no sé, de la corrupción y todo eso que se da, ¿verdad? Yo creo que eso incurre mucho en la sociedad para darse cuenta que si los se llenan las manos con sus propios beneficios, ¿verdad? Porque yo no voy a cometer una situación de esos cuando yo soy pobre y realmente yo lo necesito. Gracias, don Andrés. Muy interesante la consulta que nos hace. ¿Cuántas quedan ahí en Central? 3. Vamos con las 3 llamadas, 2:56. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Glenn, creo que ahí se le fue la señal al señor. 2:50. Ahora sí. ¿Cuál es su nombre, caballero? Francisco Fallas. Don Francisco, gracias por llamar. Adelante. Una consulta. ¿Qué sucede con eso que se llama explotación paralela? Yo tuve la oportunidad de trabajar en farmacia y productos farmacéuticos, y muchas veces conocí laboratorios que fabricaban productos traídos de terceros países, los etiquetaban y los mandaban a los. Y bien es cierto, eran laboratorios muy buenos. Este tema de explotación paralela pues complicaba mucho el control de los medicamentos en Costa Rica, principalmente los que eran procedentes de países como la India o China, ¿verdad? Es importante tener control sobre esos contrabandos, ¿verdad? Por este importante dato, 2:57. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Mario Miranda, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, gracias, don Mario, gracias por llamar. Adelante, por favor. Bueno, que dicha que logro entrar, es un espacio meramente importante para nosotros. Vea, uno, está bien, tocamos el tema de lo que perjudica. Oiga, pero ustedes no se han puesto a pensar el abuso que tiene el gobierno en los impuestos que ponen a los productos en este país. Vea qué interesante. Resulta que también es corrupción ir al otro lado de Panamá, traer gasolina y traerla para acá. Pero no nos podemos ver que a nosotros nos están empujando impuestos, pero requete impuestos sobre requete impuestos. Hay un abuso, por eso es que la gente hace lo que hace. Vea, póngase la mano en la faja y la mano en la faja y ajústela como tiene que hacer. Señores, ustedes mismos también reciben dinero ahí en las aduanas para llegar y dejar pasar a la gente. Cuando vemos un tema, veámoslo abajo y veámoslo arriba. Como dice, el chocolate por abajo o por arriba, no lo sé, pero vea, les voy a decir algo, dejen de abusar con el costarricense, no abusen más. Muchas gracias. Gracias, don Mario. Me antojó de una galleta, don Mario, son las 2:58. Vamos con, ya, listo. Vamos a la pausa comercial, regresamos para responderles a las personas que nos llamaron y a las personas también que nos están haciendo sus comentarios a través de redes sociales. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La realidad tiene muchos tonos, matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. Tres con 2 minutos de la tarde. Señores, ustedes se dividen las respuestas. Don Elías. Sí, bueno, don Randall, no recuerdo el nombre de las personas que nos consultaron, pero el primer señor que habla, don César, que comentó sobre el umbral, es un tema de la Asamblea Legislativa. Realmente ahí le ocupamos una reforma legislativa, pero la buena noticia es que, como mencionamos al principio del programa, hay una gestión de los diputados Rolando González de Liberación Nacional y Otón Solís del PAC, que tiende a restituir el tema del umbral a $50,000 y además crear otra serie de disposiciones que permitan atacar el problema de manera más eficiente. Lo que quiero decir es que ya aparentemente se están tomando acciones. Lo que esperaríamos es un trámite expedito en la Asamblea Legislativa, porque realmente es volver a la situación anterior, pero un tanto mejorada por las condiciones.
Sobre otros temas, tal vez ahora dejo a mis compañeros de mesa que profundicen, pero sí es importante, yo cuando escucho que los artículos están muy caros y que de alguna manera eso hay que tomarlo en cuenta, no vamos a negar que el costo de la vida ha subido, pero eso no es un justificante para que el comercio ilícito se acepte en la sociedad. Definitivamente está comprobado por diversos estudios que el comercio ilícito afecta principalmente a los países en desarrollo por eso mismo, ¿verdad? Porque la gente se fija primero en el bolsillo y no pone, antes de tomar la decisión de consumo, no valora otros aspectos como son el tema de seguridad, de eficacia en caso de medicamentos, como sería el tema de salud pública en caso de falsificaciones, por ejemplo, de cervezas, de otras bebidas alcohólicas que se está dando en nuestro país, y eso desencadena otra serie de gastos para el Estado que son muy onerosos. La OMS hace un poco más de un año estimaba, solo para el mercado ilegal de medicamentos, que ese mercado ilegal de medicamentos mueve aproximadamente 500.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando entre contrabando, falsificaciones, adulteración de los productos. Entonces, por ahí es donde pareciera que esto definitivamente el gobierno de la República, y no voy a mencionar cuál administración es, pero yo creo que es un compromiso que debe tener el gobierno como entidad que nos dirige, la declaratoria de interés público de la lucha contra el comercio ilícito debe mantenerse. Nos consta que el presidente Solís está comprometido con el tema desde la época de la campaña electoral, así como la administración anterior, y yo creo que esos pasos hay que consolidarlos, igualmente que el sector privado siga ayudando al gobierno, porque como decía el doctor ahora, para el Estado es muy complicado ver esta lucha solo, son redes muy sofisticadas y debe haber una labor de inteligencia y de colaboración entre sectores para solucionar un problema que es público, que no solo afecta al consumidor específico, sino que afecta a todo el sistema. Dos comentarios sobre la segunda pregunta que se referían a otros productos. El tema se ha venido manejando de manera interinstitucional y aquí la idea es tener un sector que trabaja, pues una comisión que trabaja en los diferentes productos, pero también tener comisiones especializadas, como el caso de medicamentos, que ya tenemos 8 años de estar trabajando en el tema. A mí me parece importante, ¿verdad?, que la seriedad de la problemática se aborde integralmente, es decir, que no estamos hablando de un solo producto, sí nos podemos especializar, ¿verdad?, porque cada producto se puede atacar de forma diferente, ¿verdad? En el caso de medicamentos, ahorita nos surge tener una legislación, que es en la que estamos trabajando, nos surge las campañas de comunicación y capacitación, y puede ser que en los otros productos se aborden de otra manera, pero me parece que el tener el control de una sola perspectiva y estrategia me parece correcto. Por lo mismo creo que sí hay que integrar de los diferentes productos en el trabajo. Y en el caso, el otro comentario iba en relación a la pregunta de Francisco, que hablaba de importación paralela. La importación paralela por los acuerdos internacionales no es prohibida. El tema es que sí tiene que haber una serie de aspectos bien definidos vía reglamento para que se pueda hacer. Aquí la autoridad del Ministerio de Salud tiene que definir claramente, digamos, cuáles son esos procesos que se tienen que cumplir para que no entre un medicamento que no está cumpliendo, digamos, con los temas de registro, con los temas de las pruebas de calidad, eficacia y seguridad. Y por eso, digamos, hay que establecer claramente cuáles son las reglas para la importación paralela, que se debe hacer solo en casos específicos, inclusive que tenga que ver con la seguridad, digamos, con la salud pública, ¿verdad? Creo yo, pero sí ahí hay que aclarar que la importación paralela como tal no es prohibida. Lo que sí hay que hacer es regularla de forma que sean casos específicos y que se cumplan ciertas condiciones para hacerlo, y ahí es el Ministerio de Salud que ha venido trabajando el tema, y de hecho la idea es que se avance en un decreto que tenga que ver con el tema de importación paralela. Yo creo que hay suficiente legislación para establecer, y no necesitamos más legislación y más leyes para establecer las reglas en este tema.
No, Esteban. Sí, bueno, aquí queda muy claro que el tema de normativa, regulación, es algo que nace por necesidades de un país. Hemos identificado que Costa Rica no está exento al problema de la falsificación y el comercio ilícito, por lo tanto, ya se están tomando medidas a nivel de gobierno para hacerle frente a este problema, por medio de los proyectos de ley que se están impulsando, por medio de un trabajo interinstitucional, de articulación intersectorial. También estamos tomando en cuenta el sector privado, tanto nacional como transnacional. Se está tomando en cuenta, y es nuestro punto fundamental, nuestro eje principal, la salud pública del costarricense. Por eso ahora, cuando yo escuchaba a uno de los señores que llamó hablando acerca de diciendo que cómo era posible que estuviéramos defendiendo este tema de que todo estaba muy caro, yo creo que no existe justificación alguna para atentar contra la salud pública. Y cualquier persona que esté trayendo contrabando o que esté falsificando productos de interés sanitario, entiéndase medicamentos, alimentos, cosméticos, productos naturales, suplementos a la dieta, químicos, está atentando contra la salud de las personas. En el tema de la educación, dice Adolfo, que es un oyente muy fiel de Matices, todos los días nos oye. A mí me gustan mucho las participaciones de él porque normalmente las hace muy argumentadas, y dice: es difícil imaginar a alguien comprando medicamentos de contrabando. Creo que son los comerciantes los responsables de vender medicamentos de contrabando. Y él pone el ejemplo, dice: yo soy fumador, si consumo cigarros de contrabando es porque me los vende el comerciante, así como cualquier otro producto, no necesariamente es porque él sepa que está comprando cigarrillos de contrabando. Yo pregunté más temprano si en teoría, si usted va a comprar una farmacia, puede confiarse de que los medicamentos son legítimos, porque uno no sabe cuál es el que tiene el tarrito más chiquitito, la letra más grande. El caso de medicamentos es nuevamente comprar en establecimientos debidamente autorizados por el Ministerio de Salud. Sí. No, ahí también es muy importante que mentira que están engañaditos las personas que no sabían. Sí. Cuando uno compra algo hay una factura de por medio también. Yo no soy del Ministerio de Hacienda, pero eso es algo básico que sabe la población, sí. Que hay una factura de por medio, y si él está comprando un producto, no es que se lo llegan a ofrecer así nada más, tome la cajita y deme la plata y nos vamos. Ya ahí estamos hablando de otros asuntos, ¿verdad? Es otro tema que es meramente de Hacienda. En cuanto a este tema, lo más importante que hemos tratado de estar haciendo es la sensibilización que hemos empezado, y está sensibilizado desde el gobierno, desde el presidente de la República. A diputados hemos ido a hablar con ellos acerca de este tema para presentárselos, exponérselos y que conozcan cuál es la problemática que está teniendo el país en este ámbito, hasta las mismas instituciones que estamos tratando de articular el trabajo. Y por último, la educación a la población. A través de la página web del Ministerio de Salud hemos estado poniendo alertas sanitarias con respecto a productos que hemos identificado en el mercado nacional que son falsificados e ilícitos, y también hemos difundido estas alertas a través de las otras instituciones que conforman la comisión. Nos dicen, nada más, don Elías, perdón, dice: existe el régimen simplificado que no necesariamente tiene que entregar factura. Nos dice un oyente, y a mí me interesa este punto porque yo también le quiero dar tips al oyente para que identifique. Si usted llega a una farmacia, no pienso en las grandes cadenas de farmacias, estoy pensando en una zona donde hay una farmacia chiquitita y no le dan factura, sospeche. Pero hay régimen simplificado. ¿Qué tip le puedo dar al oyente o a la audiencia de que, si le ofrecen un medicamento en Avenida Central, eso que yo espero que a nadie se le ocurra comprarlo, pero no lo compre? Pero además de eso, si uno va a una farmacia chiquitita, por ejemplo, ¿qué tip le hace a uno alertar de que pueden estar ofreciendo un medicamento que no es genuino? Vea, es muy difícil. La recomendación que da el Ministerio de Salud en este tema es comprar los medicamentos vía oficial. Y las vías oficiales son las farmacias. Las farmacias están reguladas y el Ministerio de Salud regula todos los productos que se venden en ellas. No comprar medicamentos por internet. Esas son las recomendaciones. Calidad del empaque.
Es muy difícil, calidad del empaque, pero le digo que es muy difícil identificar. A veces las copias son tan exactas, que hasta una misma casa que fabrica un producto se le puede dificultar hasta que tenga los resultados del laboratorio de calidad. Entonces vea sí, lo complejo que es este asunto. Cuando hablo de calidad del empaque me refiero si el dispositivo está alterado, si el registro, digamos, se ve borroso, a este tipo de cosas. Yo creo que son cosas que el consumidor... A lo que nunca le ponemos atención. Yo creo que el consumidor tiene que ayudar en esto también, digamos. Me parece que eso es pequeño. A veces es muy difícil, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, pero sí son consejos que hay que tomar en cuenta. Es decir, a la hora de adquirir un medicamento, vea el empaque. Claro. Vea el empaque y si está roto y si está manchado, empieza a sospechar. Sí, claro. En ese sentido creo que si fuera, por decir algunos tips, ¿verdad? Que los primeros son comprar en farmacias autorizadas y no comprar por internet. Eso es lo primero. Pero lo otro, si ya me preguntan y tengo que contestar, bueno, sería ver muy bien el empaque, ver el producto, ver las fechas, si tienen algún tachón, si la fecha de caducidad se ve que la están alterando, esos son algunas, si el empaque está un poco abierto, si los sellos del medicamento han sido alterados, ¿verdad? Entonces ahí ya son situaciones para sospechar de un producto, pero definitivamente los productos en la calle no los tienen que comprar. Esa es una recomendación clave, ni por internet. Otro consejo, Randall, es alertar a las autoridades. Ese es un punto importante. Yo hace rato estaba con ganas de intervenir porque a mí el tema de que me engañó el comercio, yo creo que aquí en Costa Rica nos jactamos de muchas cosas, entre esas de la malicia indígena que llaman, ¿verdad? Y yo creo que un poco aquí esos indicadores que estábamos hablando, el factor del precio, cuando el precio es muy diferente, hay que empezar a sospechar. Eso es el factor, yo diría que inicial. La presentación del producto, la calidad del empaque, todo eso en temas de salud, en temas de medicamentos muy sensible, la regulación es muy estricta, las indicaciones del fármaco que están adentro, todas las indicaciones que son autorizadas por la autoridad tienen que venir dentro del empaque. La documentación de la operación, de la compra, el tema de la factura, número de registro, de cualquier otro medio, el registro sanitario claramente identificado. El sitio que despacha el medicamento, eso está bien, la farmacia o el comercio autorizado, pero los temas de comprar en la calle, que comprar en internet, que para mí es exactamente igual que comprar en la calle, cuidado si no es un poco más arriesgado, todo eso te ubica en un escenario que es muy peligroso para el consumidor, porque hay una serie de fármacos que tienen como obligaciones ya establecidas ante las autoridades sanitarias que tienen que tener condiciones mínimas de refrigeración. Entonces podría ser que un medicamento no guarde esa cadena de refrigeración apropiada y pierda su eficacia y el consumidor no lo sepa, aunque esté bien empacado y el precio sea más o menos igual. Entonces sí hay que, yo creo que aquí está surgiendo una idea que yo creo que sería importante que empecemos a darle un poquito de forma, que es eso que Marvin hablaba. Necesitamos que también el consumidor educado y comprometido con su país, no con nadie más, con la sociedad, nos ayude a identificar esos sitios que están contrabandeando, que están vendiendo el producto falsificado, y para eso yo creo que es importante desarrollar los mecanismos de denuncia, ya sea anónima o no, pero buscar esos escenarios, los mecanismos de denuncia donde el consumidor se convierta también en un aliado de las autoridades y el sector formal, porque esto nos afecta a todos como país. ¿A dónde puede denunciar? Sí, pueden denunciar, acercarse a cualquier área de salud, del Ministerio de Salud, poner su denuncia. Hablar también, pueden llamar al Ministerio de Salud en la página del Ministerio de Salud, www.ministeriodesalud.go.cr. También hay un listado de productos que tienen su registro sanitario, pueden también buscar ayuda por ahí. Muy importante que todos los productos tengan el registro sanitario, porque es la forma de medir y de saber que tienen calidad, seguridad y eficacia del tema de medicamentos. En esta reunión, en esta comisión que tienen ustedes, ¿no se le podría pedir, por ejemplo, a Seguridad Pública que habilite el mismo número que es el 1176, donde se denuncia venta de drogas, que denuncie estos casos?
En forma anónima, sí. En forma anónima, sí. Para eso, porque la gente puede no querer meterse, digamos, con algún vecino, por ejemplo. Sí, a través de la comisión y a través de cada una de las instituciones se ha estado recibiendo denuncias de diferentes casos que hemos estado atendiendo. Hemos estado trabajando algunas en conjunto, viendo cuáles son las autoridades que tienen competencia al respecto, y se han estado sacando el trabajo al respecto, ¿verdad? Sí, yo a lo que me refiero es para no desplazarle, digamos, todo el esfuerzo de denuncia al consumidor, que es decir, bueno, tengo que ir al área de salud yo, o llamar, o meterme a la página, sino hacerlo digamos, de la manera más sencilla. Frank Álvarez es un médico que nos escucha todos los días también, y nos dice, pregunte cuántas visitas sorpresa hacen a las farmacias, cuánta gente de estas ayuda a la cárcel. Evidentemente ya ninguna, porque no es delito, y verá la respuesta. La segunda la sé. La primera, ¿ustedes hacen visitas sorpresas? Sí, claro que sí. Se hacen en el programa de control del Ministerio de Salud, de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario. Se asigna, hay una programación ya lista desde principio de año, donde se visita farmacias y diferentes establecimientos donde se venden los productos de interés sanitario. Igual se hacen operativos a diferentes niveles en la calle. Se ha ido hasta almacenes fiscales en coordinación con Policía de Control Fiscal. Se ha ido también a las farmacias, es muy frecuente, y se trabaja en coordinación con el Colegio de Farmacéuticos y Colegio de Médicos también en algunos casos. ¿Cómo hacen para controlar el tema de la venta por internet? Yo recuerdo que una investigación que hicimos aquí hace 2 años, compramos unos medicamentos, que de hecho los tengo en el escritorio, unos medicamentos para abortar. Los compramos por internet en 8 horas. Y así, facilísimo. Fuimos y lo recogimos a la Plaza de la Cultura. Un medicamento que es absolutamente prohibido en Costa Rica. Grabamos la venta. Sí, pero fue muy fácil. En 8 horas, cuando buscábamos en Google, pastillas para abortar, tal cosa, Costa Rica, sí. ¿A qué hora? Te responde alguien un correo, te dice a las 6 de la tarde en la Plaza de la Cultura, ando con gorra negra, llegas, 100,000 colones, te dan las pastillas. Adiós. Sí, tiene toda la razón. Desde que esto se ha vuelto un comercio, la verdad es que la gente lo ve como un negocio para crear capital, sin importarle el perjuicio, el daño que le estén causando a la otra persona, al paciente vulnerable. ¿Qué es lo que está haciendo el Ministerio de Salud al respecto? Estamos tomando en cuenta esto. Antes el Ministerio de Salud no tenía que preocuparse por la parte informática y todo eso, porque antes no existía el internet hace mucho tiempo. Ahora, con la apertura que tenemos, que por cierto, el tener internet es excelente, pero bien utilizado. Hay gente que lo está utilizando mal. Entonces, nace la otra necesidad de crear normativa al respecto, y tenemos que ver, porque este es un problema que se está presentando, las ventas por internet. Al inicio lo que estamos recomendando es no comprar, educar a la población para que no compren ningún medicamento por internet. Eso es lo primero. Y después estamos buscando herramientas regulatorias para poder hacerle frente al problema de las ventas por internet. Yo solo le agregaría, doctor, ahí hay que educar también al consumidor para que denuncie, definitivamente, porque esto es una labor que es muy compleja. Es una labor donde el factor de la denuncia es un elemento muy importante para poder tener la trazabilidad de toda la red, porque generalmente el señor de la gorra negra que le vendió el medicamento es el último eslabón de una cadena enorme que está atrás, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener eso claro, y las autoridades se han visto beneficiadas de la industria formal que ha invertido en ese tipo de inteligencia, e intentar ver dónde están esos núcleos, dónde están esos grupos organizados que venden a través de internet o en la calle de esta forma. Yo creo que el tema es bastante más profundo que la venta puntual al detalle. Claro, tenemos que tener pues eso claro, y además que la denuncia ciudadana es muy importante en y cualquier otro ilícito, pero en especialmente afecta varios sectores, no solo el tema de salud y seguridad como vimos, sino los ingresos fiscales para el Estado. Bueno, quiero agradecerles a los 3 que estuvieron acá con nosotros. Quiero despedir con un mensaje de un oyente que dice: no hay nada que justifique violar la ley, es una vergüenza que alguien trate de hacerlo, son pocos valores. Bueno, en resumen, eso es así, ¿verdad? Digamos, lo que nos hace seres civilizados es respetar precisamente la ley, teniendo normas de
de convivencia. Y ahora que el doctor, y no quería irme sin esto, así que voy a dedicar el último minuto, el dolo. ¿Cómo es posible que alguien juegue con la salud de otro? Así es, y pasa. Hay gente que no le importa el dolor ajeno con tal de, y la necesidad, con tal de crear más capital propio, ¿verdad? Y eso es algo de lo que vemos que es una responsabilidad no solo del Ministerio de Salud, ni tampoco solo del Ministerio de Hacienda, ni tampoco, es una responsabilidad de todos, desde los ministerios, desde el gobierno, desde la población. Es una responsabilidad que nos compete a todos y tenemos que trabajar en conjunto, porque si no, esto nos va a traer grandes repercusiones y problemas como los que ya hemos visto en países vecinos, como las 200 muertes en Panamá por un medicamento falsificado. Bueno, gracias por estar aquí a las 8 de la gracias. noche. Mucho gusto. A las 8 en Canal 2 pueden ver Matices. A las 7 los esperamos en la tercera emisión de Noticia Monumental con información muy importante. Les adelanto, hay 134 ya acciones de inconstitucionalidad en la Sala Cuarta contra los topes por el tope de las pensiones de lujo. Esto es absolutamente cantado, digamos, van a llegar 910 acciones de inconstitucionalidad. Esto en primera instancia. En otra, don Otón Saril le está pidiendo a la presidenta de la Corte, Sarela Villanueva, que le cuente en qué puede recortar entonces 20.000 millones de colones del presupuesto del Poder Judicial. Y tendremos además procesada ya la entrevista que le hicimos este mediodía al ministro de Hacienda y vicepresidente de la República, don Helio Fallas, que defiende la actuación y dice que no hay ninguna contradicción entre lo que dijo él y lo que nos dijo Fitch Ratings. Son las 3:25. Gracias, los esperamos a las 7.